Y es a partir de aquí donde probablemente podemos intentar buscar, afinar, intentar encontrar trabajos que a lo mejor no tengan esa evidencia científica de calidad que queremos, pero que nos demuestren y nos den sentido común algunos detalles y nos hagan pensar que un tratamiento por algunos detalles pueda ser mejor a otro. Y hablemos de recidiva. Yo creo que todos los urólogos tenemos claro, bastante claro, cuando un paciente sometido a prostatectomía radical recidiva bioquímicamente, porque los criterios están bastante establecidos desde hace bastante tiempo. 2 aumentos consecutivos a partir de 0,2 nanogramos por mililitro, según la guía europea, o incluso a 0,4, si ustedes quieren, o otros autores, también según la guía europea, creemos que tenemos clarísimo cuando un paciente presenta una recidiva bioquímica. ¿Pero qué pasa con la radioterapia? La radioterapia tiene ciertas limitaciones en su control oncológico. No elimina completamente todo el epitelio prostático funcionante. Con frecuencia los niveles de PSA no disminuyen a niveles indetectables y, por tanto, esto dificulta la definición de recidiva bioquímica. Y otro dato que a mí siempre me ha parecido muy curioso es que el hecho de que el PSA nadir, ese eje sobre el que circula el diagnóstico de recidiva bioquímica de radioterapia, se puede adquirir esté el paciente con hormonas o sin hormonas. Esto hace que los criterios de recidiva bioquímica en pacientes que han hecho radioterapia como tratamiento inicial hayan variado durante el tiempo. El primer criterio se obtuvo en 1996, donde la ASTRO, la Asociación Americana de Radio-Oncología, consensuó que 3 elevaciones consecutivas de PSA a partir del valor nadir eran el criterio diagnóstico en ese momento de recidiva bioquímica. El problema es que con los años los radioterapeutas vieron que esta definición era dependiente de la frecuencia, del seguimiento y quedaba muy artefactada. Y por tanto, en el 2005, en un nuevo consenso de la ASTRO, definieron que el nuevo criterio de recidiva bioquímica, el llamado criterio Fénix, por la ciudad donde se estableció, era un valor de PSA de 2 sumado al valor nadir. Y esta es la definición actual de recidiva bioquímica y con la que compararán los radioterapeutas sus resultados oncológicos con los nuestros. Y es a partir de aquí que en este trabajo el equipo del Dr. Walsh se pregunta si es posible comparar la supervivencia libre de recidiva bioquímica después de cirugía o de radioterapia usando este nuevo criterio de la ASTRO. En este trabajo se revisan 2.500 prostatectomías radicales entre el año 85 y el año 2004 y se aplica el criterio de cirugía de recidiva a PSA superior a 0,2, pero a estos pacientes que han fallado a la cirugía según el criterio nuestro quirúrgico se les aplica el criterio radioterápico, el nadir más 2. ¿Y qué observamos? Pues observamos que de entrada, cuando vemos la supervivencia libre de recidiva bioquímica, cuando aplicamos el criterio nadir más 2, de forma estadísticamente significativa, los pacientes con el criterio de radioterapia tienen menos recidivas y las tienen más tardías. De manera que esta definición nadir más 2 sobreestimaría significativamente esta supervivencia libre de recidiva bioquímica. Esto se observa muy bien en esta tabla, donde vemos perfectamente las dos definiciones y la supervivencia libre de recidiva bioquímica a 5, 10 y 15 años. Vemos cómo cambia 88-94, 81-89 y 78-84. Hay una gran diferencia entre las tasas que consideraríamos con recidiva o sin recidiva. Y además, el tiempo en el que alcanzan esta recidiva bioquímica también cambia. Según la cirugía, la media sería de 2,8 años, pero con la aplicación de nadir más 2 llegamos a 7,9 años. De manera que otra conclusión que podríamos sacar es que esta definición nadir más 2 retrasaría significativamente la determinación de recidiva bioquímica. Por tanto, a la pregunta de los autores del estudio sobre si realmente es posible comparar, hay que tener en cuenta que, ante una posible sobreestimación de supervivencia libre de recidiva bioquímica y un retraso significativo en el diagnóstico de la recidiva bioquímica, probablemente podemos concluir que esta definición nadir más 2 no debería ser utilizada para comparar series entre radioterapia con aquellas series tratadas con prostatectomía radical. Pero deje que sigamos con otro pequeño estudio, pero muy interesante, que es este. Pacientes con cáncer de próstata, sometidos a radioterapia, curados teóricamente de su radioterapia según el criterio nadir más 2 y que después son sometidos a cistoprostatectomía radical por otra causa, habitualmente por tumor vesical infiltrante. 60 meses de seguimiento, son 5 años, y prácticamente el 90% de estos pacientes estaban curados, estaban libres de recidiva bioquímica según el criterio de la ASTRO 2005. Pero ¿qué pasa cuando se analizaron estas piezas de anatomía patológica? Pues que el 52% de los pacientes supuestamente curados según criterio de recidiva bioquímica tenían cáncer residual. Ustedes me dirán, la radioterapia necesita su tiempo para tratar, necesita sus meses, no hay que hacer una biopsia en los primeros meses, sin duda, y estamos de acuerdo.
el efecto curativo de la radioterapia se puede alargar hasta 10-18 meses y no es recomendable, como nos dicen los radioterapeutas, realizar biopsias hasta 24 o 36 meses post-radioterapia. Todos estos pacientes habían superado con creces este tiempo de tratamiento y llegando incluso a 60 meses, que era la media de seguimiento. Por tanto, más de la mitad de los pacientes que supuestamente estaban libres de recidivia bioquímica según el último criterio de la ASTRO presentaban cáncer residual. Esto nos provoca dos reflexiones. La primera es que puede que existan limitaciones del PSA para monitorizar el cáncer de próstata en pacientes que están irradiados e incluso nos preguntamos si podría haber alguna dificultad de la radioterapia para el control de la enfermedad. No hace falta que les explique que los radioterapeutas, en ocasiones, sobre todo en los tumores de riesgo medio y alto, utilizan el bloqueo hormonal. Es decir, ellos utilizan dos tratamientos y esto es uno de los puntos clave, como explica este artículo de revisión de radioterapia, en su tratamiento. La asociación con hormonas les mejora todos los parámetros oncológicos en estos pacientes y esto es el nivel de evidencia tipo 1. Tampoco hace falta que les explique, tenemos auténticos expertos en la sala sobre los efectos secundarios del bloqueo androgénico, que en los últimos años los urólogos estamos siendo conscientes y estamos empezando a intentar tratar, pero nos estamos dando cuenta de que el bloqueo hormonal no es inocuo, no lo ha sido mucho. Afectación sobre el hueso, afectación metabólica, síndrome metabólico, cardiovascular, a diferentes niveles. Por tanto, los radioterapeutas en ocasiones utilizarán dos tratamientos, radioterapia más supresión androgénica, y esto además de que probablemente dificultará el control oncológico, provocará unos efectos secundarios en nuestro joven paciente de 50-60 años y sano, que probablemente afectarán a su calidad de vida. ¿Qué pasa con la prostatectomía radical? La prostatectomía radical, en principio, la aplicamos como tratamiento único en el cáncer de próstata localizado y el PSA es un excelente predictor de recidiva bioquímica en estos pacientes. Pero sigamos reflexionando y no haciendo afirmaciones de las que después no querríamos retirarnos. Y hablemos de resultados funcionales. Si hablamos de funcionalidad, tenemos este trabajo. Este trabajo fue un trabajo multicéntrico realizado en 10 hospitales españoles y presentado como abstract en Estocolmo en el Congreso Europeo del año pasado. Es un estudio con un buen diseño inicial, prospectivo, observacional, multicéntrico, donde pacientes con cáncer de próstata de riesgo bajo y medio eran tratados a prostatectomía radical, radioterapia y braquiterapia, con un seguimiento de hasta 3 años y evaluando con cuestionarios validados resultados funcionales y calidad de vida. ¿Y qué concluyeron en este trabajo? Pues estas conclusiones. Las conclusiones clásicas, las conclusiones que los radioterapeutas siempre han dicho de nosotros, que los pacientes con prostatectomía radical quedan impotentes, empeoran la función sexual comparado con radioterapia, que el impacto sobre la incontinencia es claramente superior en la prostatectomía radical y que sí, el síndrome irritativo e incluso obstructivo y la sintomatología intestinal es mayor con radiación. Este estudio probablemente a mí me duele como urólogo y me duele por dos motivos. En primer lugar, porque creo que este estudio no refleja nuestra realidad actual de resultados funcionales en el cáncer de próstata con las técnicas actuales. Y en segundo lugar, porque es un estudio multicéntrico en el que mi hospital, la fundación, incluyó pacientes. Incluyó pacientes y probablemente no los incluimos, y esto es extrapolable a los otros centros, con el cariño suficiente como para que estos pacientes tuvieran el mismo cirujano, tuvieran una preservación de mandeletas en condiciones. Y, por tanto, cuando analizamos este estudio con lupa, vemos que todas las cirugías eran retropúbicas, esto no es un hecho negativo per se, pero eran cirujanos diferentes. La inclusión de pacientes vivió la transición de la prostatectomía radical abierta a la laparoscópica. ¿Qué pasaba? Los cirujanos expertos estaban en la laparoscopia, mientras que los staff más juniors, más inexpertos, estaban haciendo estas prostatectomías radicales retropúbicas. Y además, no nos engañemos, lo que hace 10 años era una entelequia, la preservación neurovascular, ahora realmente tiene sus datos y anatómicamente la conocemos mucho mejor. Esa preservación neurovascular ha mejorado muchísimo en los últimos años. Y además, menos de un tercio de estos pacientes tenían preservación de bandeletas. Si a estos datos les sumamos, porque del artículo previo les aseguro que los radioterapeutas hacen bandera y se creen sus resultados y los exponen en otros foros, pero si además encontramos un trabajo como este, donde un radioterapeuta hace pocos meses en el European Urology nos explica que la radioterapia es la técnica de elección para preservar la función sexual y hace las siguientes afirmaciones, es decir, que la función sexual queda preservada en más del 50% de pacientes después de la radioterapia, que estos resultados son iguales tanto si aplicamos radioterapia con braquiterapia de rescate, esto que utiliza ahora para los pacientes que fallan, que la escalada de dosis mantiene los mismos resultados. Y la coronilla es que en su centro, de las prostatectomías radicales que le llegan para irradiar por fracaso bioquímico, solo el 7% están potentes. Y si corona su artículo con esta afirmación, como consecuencia de todo esto que he dicho,
Los pacientes que tengan un gran deseo de preservar su potencia sexual deberían elegir la radioterapia. Aquí es cuando los urólogos nos sulfuramos porque creemos que esto no va con la realidad e intentamos desenmascarar a algunos radioterapeutas, porque evidentemente hay otros que no hacen estas afirmaciones. Y es a partir de aquí que desenmascararlos es interesante y hacerlo con su propia literatura. En este metaanálisis de cáncer de próstata y disfunción eréctil se analizan infinidad de series de cáncer de próstata y los resultados funcionales sexuales. Y curiosamente vemos que, en primer lugar, al cabo de un año, el 76% de braquiterapias están potentes. Bien. Y el 55% de radioterapias externas. Mientras que al cabo de 2 años de braquiterapia ya no tenemos datos y de radioterapia el 52%. Es decir, en los 2 primeros años ya la mitad de sus pacientes tienen ya impotencia. Ustedes saben perfectamente que la radioterapia trata lentamente y los pacientes con radioterapia caen a partir de los 2 años. Es a partir de los 2 años donde los pacientes empezarán a presentar sus peores problemas de función sexual.